Lo que vamos a estar leyendo y aprendiendo esta mañana, tenemos que entender qué es necesario. Lo que es necesario es leer la palabra de Dios. Lo vamos a explicar más adelante. Pero si usted es una de esas personas que solo lee la palabra de Dios los domingos cuando está aquí y de lunes a sábado no abre su Biblia para leer de quién es Jesús, para conocerle más, este mensaje va a ser para usted. Mi deseo es que usted reciba la palabra de Dios y que la palabra de Dios permanezca en usted. Y cuando permanece en usted, la palabra de Dios va a dar fruto. Hoy en día hay muchas personas que atienden la iglesia y no son salvos. A mí me encantaría decirle a todos ustedes que todos ustedes son salvos, pero en un grupo de ese tamaño tal vez eso no es cierto. Por eso ustedes tienen que escuchar la palabra de Dios. Y lo que yo he estado orando es que Dios me dé la fortaleza, me dé el amor para poder predicarles la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios es lo que los va a hacer salvos. Es lo único que los puede cambiar. Yo no los puedo cambiar, ustedes no se pueden cambiar, su esposa, sus esposos, sus hijos no les pueden cambiar. Es nada más la palabra de Dios a través del mensaje del evangelio. Algunos que atienden no son salvos. Y esto no solo es cierto aquí de nuestra iglesia Cornerstone Español, sino de todas las iglesias. Y quiero decirles y confesarles que el problema principal por la cual algunas personas no son salvas es porque los pastores, nosotros, no hemos predicado el evangelio completo a ustedes. Así que es para mí un privilegio de compartir las verdades de Dios con ustedes y también por la misma extensión es un privilegio para usted escuchar la palabra de Dios. Si usted no ha nacido de nuevo, todo esto que le estoy diciendo, usted está distraído ahorita. No va a estar viendo para el frente, va a estar viendo para otro lado. Su mente va a estar en otros lugares que no quiere que usted oiga la palabra. El enemigo sabe muy bien que cuando usted escuche la palabra de Dios, algo va a pasar. Dios los trae a las iglesias. Aquí no estamos porque realmente nosotros tenemos un deseo y decir, sí, yo voy a ir a la iglesia, qué bonito. Eso regularmente pasa con las personas que han caminado tanto con Dios, que se enamoran de Dios y se enamoran de su palabra y quieren escuchar más. Pero hay otro grupo que viene y a pura fuerza de voluntad viene. Otros vienen porque dicen, esto es algo que es una buena obra, voy a ir el domingo, voy a escuchar la palabra me va a pasar por encima, va a entrar por un oído, va a salir por otro oído, pero ya cumplí. Ya de lunes a sábado puedo vivir como yo quiero. Este problema del que estoy hablando no es un problema nuevo. Este es un problema que Jesús mismo tenía con algunas personas que habían confesado de que creían que Él era el Hijo de Dios. Vamos a leer juntos Juan 8, 31 al 36. Juan 8, 31 al 36 va a estar acá y lo vamos a leer. 31 dice, entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él, muy importante, esta es la audiencia, estas son las personas que Jesús les está hablando. Estos son los judíos que habían creído en Él, aquí está claro, no hay para dónde ir, ¿verdad? Y les dice, si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Y conoceráis la verdad y la verdad os hará libres. Ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. El Hijo sí permanece para siempre. Así
Si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Aquí hay bastante de qué hablar, hermanos. Y mi oración es de que estas palabras, su palabra, va a tener efecto en usted. Aquí vamos a escuchar esta mañana 3 verdades que nos harán libre. 3 verdades que lo van a hacer libre a usted. Tanto usted que no conoce de Dios, que piensa que ha nacido de nuevo y tal vez no lo es. Y si usted ha nacido de nuevo y tiene un pecado con el cual ha estado batallando por mucho tiempo, va a aprender usted cómo ser libre de eso. Jesús empieza a tratar aquí con una mentira muy grande. Y esa mentira se ha metido en las iglesias. Y la mentira es esta: que la fe superficial nos hará discípulos verdaderos de Jesús. Que el ir a la iglesia todos los días, puede ir usted todos los días. Que si usted va a la iglesia todos los días, que usted va a ser discípulo de Él. Y esto es el problema que tenían. Estos eran los judíos que andaban siguiendo a Jesús y que habían creído en Él. Pero si usted lee más adelante, estos judíos eran los que Jesucristo les decía: ¿por qué me quieren matar? Una persona nacida de nuevo, un discípulo verdadero, no buscaba la vida de Jesús. Eso lo vamos a ver el otro domingo. Pero solo quiero que sepan que estas personas habían creído, pero la fe era superficial, no era una fe profunda, una fe verdadera. Entonces, la primera verdad para ser completamente libres es esta: solo un discípulo verdadero puede ser libre. Solo un discípulo verdadero de Jesús puede ser libre. Dice aquí: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. Jesús sabía que la fe de los judíos que habían creído en Él era superficial, como les dije. Y Jesús sabía eso, y por eso les estaba diciendo eso. Y con esto Jesús les dijo 2 cosas para que ellos se dieran cuenta que era ser un discípulo verdadero. Jesús sabía que ellos eran discípulos falsos. Y Jesús por eso les dice estas 2 cosas. Un discípulo verdadero sabe que tiene que permanecer en la palabra. Esto es muy clave, hermanos. Dice aquí: entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en Él: si vosotros permanecéis en mi palabra, verdaderamente sois mis discípulos. No sos mis discípulos, verdaderamente sos mis discípulos. ¿Qué significa permanecer? La palabra permanecer quiere decir morar, hacer tu habitación, vivir, perseverar. Pero una forma más fácil, permanecer quiere decir: aquí me quedo. Aquí me quedo. El problema hoy en día es, hermanos, que ahorita ustedes están escuchando la palabra de Dios. Y el primer punto de esa palabra de Dios, que un discípulo verdadero sabe que tiene que permanecer en la palabra de Dios. Lo que aquí Jesús está ilustrando es que cuando nosotros oímos la palabra de Dios, usted va a tener 2 opciones que hacer con esa palabra. Viene la palabra de Dios de la Biblia y usted la oye y yo la oigo, y tenemos 2 opciones que hacer con esa palabra. La primera opción, si usted es nacido de nuevo y un cristiano maduro, usted la agarra, usted se queda, esa palabra se queda ahí en usted. Usted la atesora, aunque esa palabra le está mostrando cosas que no le gusta de usted. Y usted dice: sí, Señor, es cierto, ese soy yo, perdóname. Y ahí la palabra de Dios está permaneciendo en usted. Y esa palabra va a tener fruto, va a tener cambio y nos va a cambiar. La persona que no ha nacido de nuevo tiene esas mismas 2 opciones. La otra es esta: usted oye la palabra de Dios y le gusta porque tiene algo de moralidad, tiene algo bonito, tiene cualidad, tiene cosas buenas. Pero se va a su casa y todo lo que oyó no lo quiere. No lo quiere. Esa palabra no permanece en usted. Piensa un poquito, la considera.
pero no se queda ahí, no mora. Esa palabra no llega a su corazón y no se queda. Cuando nosotros dejamos que su palabra permanezca en nosotros, nos hace libres a través del Evangelio. Miren lo que dice Gálatas 5:1, lo vamos a proyectar aquí atrás. Gálatas 5:1 dice lo siguiente: para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permanecer, esa palabra permanecer es la misma, firmes, y no os sometáis otra vez al yugo de la esclavitud. Yugo de la esclavitud del pecado. Dios pagó, Jesucristo pagó con su propia vida para que usted fuese libre del poder del pecado. Esa palabra de Dios, cuando usted la escucha, cuando permanece en su corazón, anda buscando hacerlos libres de la opresión del pecado. Pero como les dije, hay dos opciones. Podemos cogerla y dejar que esa palabra permanezca en nosotros. O decir, no, eso no lo necesito yo. Tenga cuidado. Si usted está oyendo esto, tenga cuidado. Lo que usted está diciendo y le está diciendo a Dios es esto: yo soy bueno, Dios. Yo soy muy bueno. Yo trabajo mis horas, no le robo a nadie, no engaño a nadie, no he matado a nadie, vivo una vida moral y recta. No necesito tu palabra. Y viene Dios y le dice a usted en Romanos 3:20: porque todos han pecado y son destituidos de la gloria de Dios. No hay ni uno bueno, ni siquiera uno bueno. Si usted dice a Dios, Dios, no necesito tu palabra, no necesito que tu palabra more en mí, usted le está diciendo a Dios, Dios, tú eres mentiroso. Porque yo soy bueno. Pero Dios está diciendo que no hay ni uno bueno. Esa es la palabra de Dios. Esa es la verdad. Eso es lo que necesitamos oír. Pero pastor, ¿por qué está haciendo Jesús esto? Porque la vida eterna está en las manos suyas ahorita y de Dios. Dios está viniendo para hablarle y decirle que usted necesita ser salvo. Y le está diciendo que usted tiene que dejar y tiene que agarrar esa palabra y que esa palabra permanezca en ustedes. Subir un poquito el volumen. Si usted no deja que esa palabra permanezca en usted, usted le está diciendo a Dios, no necesito tu palabra. Hermanos, déjenme decirles, esa es una posición muy arrogante. Decirle a Dios, yo soy bueno, no te necesito que tu palabra me diga cómo estoy. Por eso dice aquí, para libertad fue que Cristo nos hizo libres. Por tanto, permaneced firmes, sin moverse. Dejar que esa palabra esté en uno y uno no moverse, uno no alejarse de la palabra. Dejar que esa palabra permanezca. Porque si no vamos a regresar y vamos a hacer otra vez, nos vamos a someter otra vez al yugo de la esclavitud. Otra cosa que la palabra de Dios hace muchas cosas, vamos a mantenerlo algo corto, pero otra cosa que la palabra de Dios hace es que nosotros moremos en su amor, que nosotros moremos en su amor. Mire lo que dice Juan 15:10, abran sus Biblias, quiero que lean la palabra de Dios. Dice que los cielos y la tierra permanecerán, mas mis palabras no permanecerán. Esto quiere decir que usted y yo vamos a pasar, pero la palabra de Dios va a estar allá en el cielo, porque nunca deja de pasar. La palabra de Dios es verdadera y es eterna. Juan 15:10 dice, si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor.
El discípulo verdadero sabe que entre más leemos la Biblia, más deseos tendremos de amar a Jesús. Hermanos, seamos honestos. ¿Cuántos de ustedes se levantan en la mañana y dicen, no puedo aguantar y levantarme para leer la Biblia? Si a usted le pasa eso, usted está solo. Porque la verdad es que en nuestro cuerpo mundano no nos da deseo ni de buscar a Dios. El discípulo verdadero sabe que entre más leemos la Biblia, más deseos tendremos de amar a Jesús. ¿Cuántos de ustedes tienen deseo de amar a Jesús? Todos, ¿verdad? Ok, les voy a decir cómo amar a Jesús. Lean la Biblia. Ese amor que ustedes desean, ese amor que ustedes quieren sentir, ese amor del Padre que ustedes quieren, lean la Biblia. Si guardáis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Cuando obedecemos la palabra, sus mandamientos, esta nos hace libres para poder amar a Dios más. La Biblia dice que Dios nos ama. De tal manera amó Dios al mundo que dio su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se pierda y tenga vida eterna. El amor de Dios es para todos aquellos que en Él creen, no es para los que no creen. Qué duro es eso. Dios es Dios y Él escoge a quien ama. Yo no le puedo forzar a usted a que ame a una persona, ¿verdad? Especialmente una persona que la ha odiado, que le ha hecho daños. Dios es bueno y más sin embargo, Él decide que aquellos que pongan su fe en Él, que Él los va a amar. Cuando obedecemos la palabra, esta nos hace libres para poder amar a Dios más. Otra cosa que identifica a un discípulo verdadero es lo siguiente: un discípulo verdadero sabe que tiene que conocer la verdad. Dice aquí en el versículo 32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. ¿Qué verdad está hablando aquí Cristo? La verdad de su palabra. La verdad de su mensaje, la verdad del evangelio. Esta palabra conoceréis habla de un conocimiento que se aprende y se practica. En el griego hay dos palabras y esta palabra significa aprender conocimiento, en este caso de la Biblia, y practicarlo. Hay otra palabra en el griego que solo dice adquirir conocimiento, pero no se practica. Si nosotros queremos ser discípulos verdaderos, aprendemos la palabra y la obedecemos. Cuando usted obedece la palabra, usted la practica. ¿Usted cree que Satanás sabe la palabra de Dios? Él la conoce, él ha aprendido. ¿La practica? No. ¿Qué tan distintos somos nosotros? Por lo menos él se la ha memorizado. Dice que los demonios tiemblan, creen en Jesucristo y tiemblan. Por lo menos un demonio tiene más temor de Dios que nosotros, hermanos. Tiemblan. Nosotros tenemos su palabra, entra por un lado y sale por otro lado, y no la recibimos con amor y temor, que es la palabra de Dios. Seréis libres, dice. ¿Libres de qué? Del control y el poder del pecado que solo busca esclavizarnos. Hermanos, en Juan dice, primera de Juan dice que si nosotros decimos que en nosotros no hay pecado, que nosotros mentimos y hacemos a Dios mentirosos. Hay pecado en todos nosotros. Y los que no han nacido de nuevo, los que no han aceptado el evangelio de Cristo, el problema más grande que ellos tienen es que piensan que son buenos y que no han pecado. Vamos a hablar un poquito más sobre eso en el futuro, pero quiero darle una ilustración de cómo el pecado busca controlarnos y esclavizarnos. Hace como 6 meses Dios empezó a tratar conmigo acerca del orgullo.
Ustedes me miran, algunos que me conocen más cerca dicen, sí, el pastor tiene orgullo. Hermanos, les quiero confesar aquí, esto es parte de ser libres, que yo soy una persona muy orgullosa. Y también sé que Dios me está haciendo libre de ese orgullo. Así como yo tengo orgullo, ustedes tienen. Algunos de nosotros con el tiempo hemos aprendido a ser sofisticados y escondemos nuestro orgullo. Y cuando estamos aquí en la iglesia con una sonrisa y todo, pero no hay humildad a las cosas de Dios y a la palabra de Dios. ¿Sabe usted qué es una persona humilde? Una persona que escucha la palabra de Dios y la obedece. Esa es la persona humilde. Cuando yo supe eso, Dios me estaba confrontando al principio, decía, no, ese no soy yo, son otros. Señor, o hay otros que son peores que yo. No, y Dios siguió insistiendo. Me fui a orar, Dios seguía insistiendo. Señor, es cierto, soy orgulloso, Padre Celestial. ¿Qué hago? Confiesa tu pecado. La razón que lo puedo confesar libremente con ustedes es porque ese pecado ya no tiene poder en mí. Antes no se los hubiera dicho, lo quería tener escondidito. Pero ¿cómo pasó esto? Dios me puso y me dijo que lo compartiera con 2 ancianos de la iglesia y lo compartí. De ahí me tocó dirigir el líder de meetings de ancianos y ahí lo volví a compartir. Cada vez que comparto esa verdad, que es horrible, que yo no quería que ustedes supieran de mí, pero no me importa, porque Dios me está haciendo libre de algo feo que estaba ahí. Yo lo escondía y no quería que nadie lo mirara, ni ustedes, pero Dios lo miraba. Pensamos a veces que el pecado más grande, hermanos, vamos a entrar un poquito más profundo, vamos a llegar un poquito más cerca a su corazón. Pensamos a veces, hermanos, que el pecado más grande es no obedecer las escrituras. Es un pecado no obedecer las escrituras, especialmente uno cuando las sabe y las oye. Hay de aquellos que saben lo bueno y no lo hacen, dijo Jesucristo. Pensamos a veces que el pecado más grande es no obedecer las escrituras, su palabra. Pero el pecado más grande, escuche esto especialmente los que pensamos que somos buenos, pero el pecado más grande es desear algo más fuerte que a Jesús y actuar en eso. Escuche bien. El pecado más grande es desear algo más fuerte que a Jesús y actuar en ese deseo. El quebrantar los mandamientos de Dios es solo evidencia que nosotros nos amamos más a nosotros mismos que a Jesús. Si usted se encuentra que se ama más a usted mismo que a Dios, usted es Dios. Y usted es bueno. Y Dios dice, no eres Dios y tú no eres bueno. Solo yo soy bueno. Hermanos, les digo esto porque es la verdad y la tienen que escuchar. Y no es porque quiero que miren que soy un buen pastor. No, ¿saben por qué lo hago? Porque tengo temor de Dios. Que cuando llegue allá arriba me pregunte mi Señor y mi Salvador y me diga, ¿por qué no les dijiste y les explicaste mis palabras? Es por temor a Él, hermanos, que les tengo que decir. El problema, hermanos, es que yo no quiero amar a Dios, solo quiero amarme a mí mismo. Esa es la verdad. Es natural para mí amarme a mí mismo y es muy difícil amarlos a ustedes y mucho menos a Dios. Y solo la palabra nos puede mostrar esa verdad. Cuando usted viene y agarra las escrituras y las empieza a leer y las lee y no se esconde de las escrituras. Le voy a decir cómo nos escondemos de las escrituras, porque yo era bueno para esconderme de las escrituras. Cuando estaba leyendo ahí algo y la palabra me decía a mí algo, a mí me hablaba a mí, a mi mente, a mi corazón, yo decía, no, Dios, no estás hablando de mí, estás hablando de aquella persona.
Voy a orar por esa persona. Hermano, no haga eso. Cuando la palabra de Dios está usted, está solo con Dios, Dios no le va a hablar de los pecados de otro, le va a hablar a usted. Hermano, Dios quiere hablar con usted a solas con su palabra. Pero pastor, es que este mensaje es bueno para mi esposo, es bueno para mi hijo, para mi esposa, para mi amigo. Él tiene que escuchar esto. Escúchalo tú primero. Escúchalo tú primero y deja que esa palabra permanezca. Ahorita ustedes están oyendo cosas duras, yo sé, pero es porque hay mucho pecado en nosotros. Y Dios quiere una iglesia santa. No buscamos, yo le pido a Dios, Señor, no traigas mucha gente. Esa es mi oración. Trae personas que realmente te quieren amar y te quieren conocer. ¿Por qué es esa mi oración? Porque la entrada, el camino al infierno es ancha y son muchos los que van ahí. La entrada al camino a la vida eterna es angosta y muy pocos la encuentran. Usted puede que se pregunte cómo es que la palabra de Dios funciona, cómo nos hace libres. Para poder cambiar algo en nosotros, siempre se necesitan tres cosas. Primero es el deseo de querer cambiar. Segundo es el tener el conocimiento correcto. Y tercero es el poder. Solo el nacido de nuevo, el discípulo verdadero, experimenta el deseo correcto. Si usted no ha nacido de nuevo, no va a tener deseos de querer cambiar. ¿Por qué? Porque usted es bueno. Usted lo hace todo bien. Los que están malos son los otros. Dios mío, si tú compones a todos aquellos que están a mi alrededor, yo voy a tener una vida buena y de paz. Son ellos los que necesitan. No. Todos hemos fallado. Todos hemos pecado. Entonces, solo cuando nosotros nacemos de nuevo, tenemos el deseo correcto de querer cambiar. Ese deseo viene de Dios, no viene ni de nosotros. Solo el nacido de nuevo, el discípulo verdadero, experimentará el conocimiento verdadero. ¿Dónde encontramos el conocimiento verdadero? En la palabra de Dios. El discípulo verdadero sabe que para ser libre tiene que leer la palabra de Dios. El discípulo verdadero sabe que no solo es de leerla los domingos porque está proyectada aquí. No, el discípulo verdadero cuando está en su casa y oye que el Espíritu Santo le dice, ve a leer la palabra, ve a leer la Biblia, ve a orar. Es obediente y lo hace. Solo el nacido de nuevo, hermanos, el discípulo verdadero experimentará el poder del Espíritu Santo. La verdad es esta: mi carne no tiene deseos de seguir a Dios ni por las cosas de Dios. Mi carne no quiere tener el conocimiento verdadero de la palabra y no le gusta ir a la palabra. Mi carne no quiere, aunque yo he nacido de nuevo, el Espíritu Santo está ahí, no busco el poder del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que digo? Ok, tengo el deseo de cambiar porque no quiero ser feo. Hasta el motivo es distinto. No, Señor, yo quiero cambiar porque eso te ofende a ti. Qué distinto. Señor, voy a tu palabra. Muéstrame, Señor. Muéstrame cómo soy. Ponme un espejo enfrente, dice Santiago. Y ahí está el espejo. ¿Y qué pasa? Nos miramos y la palabra nos muestra cómo estamos adentro. Pero después nos vamos y nos olvidamos lo que hemos visto. La palabra de Dios no permaneció ahí. Muchas veces usted puede tener el deseo correcto, puede tener el conocimiento verdadero de la palabra, pero no usa y no tiene el poder del Espíritu Santo. No vamos a Jesús, no lo buscamos en oración. Pastor, pero ¿cómo me cuesta? Yo sé que soy nacido nuevo, y tal vez lo es, pero este pecado me ha devanado por muchos años. ¿Qué puedo hacer? ¿Has leído la Biblia? Bueno, la veo de vez en cuando. ¿Has ido a Jesús y le has pedido fuerzas para cambiar? No sé.
tal vez. No, hermanos, tenemos que ir y orar y decirle a Dios mío, Señor, ya no quiero esto. Esto no te agrada a ti. Esto me está destruyendo la vida de mi familia, la vida de mis hijos, la vida mía. Ya no lo quiero. Venid a mí todos los que estén cansados. Pero no vamos a Él. Y ahí está el poder cuando vamos a Él, porque Jesucristo mismo dijo, sin mí no podés hacer nada. Para el que no ha nacido de nuevo, que no es un discípulo verdadero de Jesús, experimenta lo siguiente con referente al pecado. Esta es una persona que no ha nacido de nuevo. En el área del deseo, no tiene ni deseo de querer, de dejar de pecar. Es más, en su mente el pecado no es pecado. En el área del conocimiento no tiene el conocimiento, no lee la Biblia, nunca la ha leído y no ha atendido una iglesia donde se prediquen estas cosas. Entonces él piensa que no necesita nacer de nuevo. En el área del poder de la voluntad no tiene el poder para cambiar porque no conoce a Jesús. Para el que sí ha nacido de nuevo, que sí es un discípulo verdadero de Jesús, experimenta lo siguiente con referencia al pecado. En el área del deseo tendrá el deseo de ser libre de ese pecado esclavizante. Él sabe lo suficiente que eso no es bueno y que eso lo está destruyendo y tiene control de su vida. En el área del conocimiento leerá la Biblia y verá qué tiene que hacer para ser libre. Arrepentirse, confesar, orar, buscar a Cristo. Son cosas simples y básicas. En el área del poder de la voluntad se dará cuenta que él solo no puede cambiar y buscará a Jesús y orará mucho para que Dios le cambie. Muchas veces usted puede ir con su pecado y orar a Jesús y le ora una vez le ora. Pero pastor, no puedo cambiar. Ve y ora otra vez. No me está cambiando Dios. Ve y ora otra vez. Hermanos, hay que orar. Así como Jacob luchó con el ángel del Señor para que lo bendiciera y le cambiara el nombre, así nosotros tenemos que luchar en oración y decirle, Dios mío, yo sé que este es tu deseo y yo ya no quiero esto en mi vida. Aprendimos que solo un discípulo verdadero puede ser libre. Ahora aprenderemos la segunda verdad. Un discípulo verdadero sabe que no es esclavo del pecado. Un discípulo verdadero sabe que no es esclavo del pecado. El verso 33 dice, ellos le contestaron, somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Jesús les respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre y el hijo permanece para siempre. El esclavo no puede ver que es un esclavo. Aquí dice que ellos decían que nunca han sido esclavos. La verdad es que el pueblo de Israel fue esclavo de los egipcios, de los sirios, de los de Babilonia y corrientemente eran esclavos de los romanos como pueblo. Pero Jesús no estaba hablando a ese nivel. Jesús estaba hablando a un nivel espiritual, a un nivel emocional, que ellos estaban esclavizados por el pecado. Ellos no podían ver qué realmente es el pecado. Y les voy a decir otra vez cuál es el pecado real, el pecado más grande. Es desear algo más fuerte que a Jesús y actuar en ese deseo. Jesucristo no vino para que usted lo ame un poquito. Jesucristo vino para que usted lo ame con todas sus fuerzas, con toda su mente y con todo su corazón, porque ahí vamos a ser realmente libres. El transgredir o quebrantar la ley de Dios es solo evidencia que nos amamos más a nosotros, hermanos. Por eso necesitamos la palabra de Dios para que ilumine y nos muestre nuestras intenciones y nuestro pecado. El esclavo
La persona que es esclava practica el pecado en que está vencido. Quiero clarificarles algo aquí, quiero que miran y leamos 34. Dice, Jesús le respondió, en verdad os digo que todo el que comete pecado. Si lo leemos así literalmente y no entendiendo lo que el griego dice, wow. Bueno, yo pequé ayer, pequé esta mañana. Entonces no soy libre del pecado. No, lo que aquí está diciendo en el idioma original es la persona que practica el pecado, que tiene un estilo de vida de pecado. Usted va a pecar, yo peco y voy a seguir pecando, pero este año, por la gracia de Dios, peco menos que el año pasado. Peco menos que el año pasado. El mundo practica el pecado. ¿Qué tan distinto es usted del mundo? Ellos tienen un estilo de vida en el pecado. ¿Qué tan distintos somos del mundo? ¿Pueden ellos darse cuenta que somos distintos? ¿O vivimos igual que ellos y no preguntan nada? ¿Por qué tú eres distinto? ¿Qué ha pasado contigo? El esclavo no vivirá en la casa de Dios. Hermanos, aquí está hablando Jesucristo del poder del pecado. No se engañe. El pecado tiene la capacidad de que usted y yo no vivamos en la casa de Dios. ¿Sabía usted que el Antiguo Testamento no habla tanto del infierno? ¿Sabe usted quién fue la persona que habló más sobre el infierno? Fue Jesús. Y aquí está hablando de la casa de Dios para vivir eternamente y del infierno eterno que no es la casa de Dios. Dice en el 35, y el esclavo no queda, no permanece, así como la palabra de Dios no permanece en ellos, ellos tampoco van a permanecer en la casa para siempre. El Hijo sí permanece en la casa para siempre. Hermanos, lo que está diciendo aquí Jesús, el que tenga oídos para oír, que oiga lo que la palabra de Dios y el Espíritu le están diciendo a usted. No se distraiga. Si la palabra de Dios no permanece en usted, usted y yo no vamos a permanecer en la casa de Dios para eternamente, para siempre. Lo que Jesús está diciendo aquí nos está dando una advertencia. Si usted no escoge, no escuche y no deja que esas palabras permanezcan en usted y las recibe y no las saca, no le anda buscando, pero es que no soy tan malo, pero es que, y mire, esta mente tiene la capacidad de engañarle que usted no se imagina. Cada vez que Dios trata con mi pecado, lo menos confío yo a esta mente, porque va a racionalizar y voy a terminar pensando que no estoy tan mal y que no necesito las palabras de Dios. ¿Y qué fue lo que hice en ese momento? Saqué la palabra de Dios de mí. Ya no permaneció la palabra de Dios en mí. La persona que practica y vive esclavizado bajo el poder del pecado no vivirá en la casa de Dios, solo los hijos. Una forma que yo me he dado cuenta y he aprendido qué áreas de mi vida están bajo el cautiverio, bajo el esclavizamiento del pecado, es cuando lo puedo decir a todos. Póngase a pensar usted ahorita. Hay áreas en su vida que usted no quiere que ni su esposa, ni su esposo, ni sus hijos, ni sus mejores amigos sepan de usted. ¿Por qué? Cuando uno es libre, puede hablar de esas cosas. Y esa libertad solo viene cuando uno pasa tiempo en la palabra y le dice a Dios, Dios, perdóname, esto es pecado y perdóname. Cuando usted hace eso con Dios, ahí viene la gracia de Dios. Y ese pecado pierde poder en usted y usted va y ya le dice a los que están más cerca de su familia.
Y cuando usted hace eso, más gracia de Dios viene. Usted va y le cuenta a otros. Y después a usted no le importa quién sabe. Usted dice, estaba ciego, pero ahora ya miro. No se duerma, hermanos, que estamos hablando de su vida eterna. El pecado hasta nos adormece muchas veces cuando escuchamos la palabra de Dios verdadera. La tercera verdad, ya para terminar, para ser completamente libres, es esta: un discípulo verdadero sabe que solo Jesús nos puede hacer libres. Y dice así en el 36: así que si el Hijo os hace libres, seréis realmente libres. Muchos de ustedes y yo, antes de conocer a Cristo, queríamos ser libres del pecado. Queríamos ser libres, no entendíamos por qué la vida había tanto sufrimiento. No entendíamos por qué había tanto dolor. Y mucho de ese dolor y sufrimiento tenía que ver a la causa de nuestro pecado. Cuando usted nace de nuevo, no hay garantía. Y es más, va a haber persecución y va a haber dolor cuando usted realmente nace de nuevo. Jesucristo le dijo a sus discípulos que así como Él había sido perseguido, que ellos iban a ser perseguidos. Pero la diferencia es esta, hermanos: que en medio de la persecución, en medio de lo que Dios le envíe, usted va a tener paz. Usted va a tener amor. Usted va a tener paciencia. Los frutos del Espíritu se van a manifestar en usted en medio del sufrimiento, porque usted nació de nuevo. Las buenas nuevas que tengo para todos ustedes es esta: que Jesús ya nos hizo libres para aquellos que creemos en Él. ¿Cómo Jesús nos hace libres del poder del pecado? Quiero que leamos Romanos 6, del 5 al 7. Así que si tienen sus Biblias, por favor, vayan a Romanos 6. Ya vamos a terminar. Romanos 6, del 5 al 7. Y esta es la verdad de Dios, los que van a escuchar ahorita. Los que ya nacieron de nuevo han experimentado eso a cierto nivel. Los que no han nacido de nuevo y siguen siendo engañados por el pecado, porque el pecado los controla y no pueden, y aunque atiendan en la iglesia, hayan nacido en la iglesia, eso no les da garantía de que ustedes han nacido de nuevo. Romanos 6, 5 al 7 dice lo siguiente: porque si hemos sido unidos a Él en la semejanza de su muerte, ciertamente lo seremos también en la semejanza de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él, para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús. El discípulo verdadero sabe que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él. El discípulo verdadero no puede ser libre si su viejo hombre no es crucificado. Cuando la palabra de Dios viene y entra en su mente y en su corazón, y usted la está escuchando y usted sabe, y el Espíritu Santo le está redarguyendo de hay cosas en su vida que no están bien, tiene esas dos opciones que hablamos. Usted puede decir, no, ese no soy yo, esa es otra persona, esto no trata conmigo. O usted puede decir, sí, ese soy yo, Señor. Y usted viene y usted confiesa lo que el Espíritu y la palabra le están mostrando. ¿Qué significa confesar? Confesar quiere decir lo mismo que Dios dice de usted. Cuando usted confiesa, usted le está diciendo a Dios, Dios mío, yo estoy de acuerdo con lo que tú estás diciendo en tu palabra. Yo soy así, así soy yo. ¿Hay orgullo en mí? Sí, Señor, lo reconozco y gracias por haberme mostrado. Eso es confesar. Que usted no se opone a lo que Dios le está mostrando. Usted viene y le dice, Dios mío, ese soy yo. Y así es como el hombre viejo
fue crucificado con Él y en su vida diaria va a seguir siendo crucificado en usted. El hombre viejo no puede ser restaurado. El hombre viejo tenía que ser destruido. Tenía que ser destruido. A los que han nacido nuevos, han nacido de nuevo, dice la Biblia que tienen una naturaleza nueva. Es la naturaleza del Espíritu Santo en usted. El hombre viejo no puede ser restaurado. Las personas que no han nacido de nuevo y vienen a la iglesia y quieren por obras tratar de cambiarse ellos mismos y entrar al cielo, son personas que están tratando de resucitar el hombre viejo, el hombre que ya está muerto y ha sido destruido por Cristo. El hombre viejo no podía ser restaurado. Está tan contaminado que no hay nada bueno de usted y de mí que Dios quiera salvar. Dios dijo, no, tengo que darles una naturaleza nueva, un hombre nuevo. El viejo tiene que ser crucificado. Y cuando usted acepta a Jesucristo con su Salvador, ese hombre viejo fue crucificado en la cruz con Jesús. Yo a veces me imagino que cuando Jesucristo estaba ahí en la cruz, cuando estaba muriendo, Él agarró todos los hombres viejos, de todos los que íbamos a creer en Él, los agarró y los mantenía así duros, apretados, para que no se les soltara ni uno. Mi hombre viejo fue crucificado con Cristo. ¿Quiere decir eso que no voy a cometer pecados? No, porque no soy perfecto. Vamos a estar libres del poder del pecado completamente, sin un pecado, cuando lleguemos al cielo. Pero el proceso de la santificación es que ahora en Cristo tenemos el poder de ser libres de la esclavitud del pecado. Una persona que vive con el hombre viejo y no ha nacido de nuevo no tiene el poder de ser libre del pecado. Va a seguir viviendo bajo el pecado. El discípulo verdadero sabe que nuestro cuerpo de pecado fue destruido. El viejo hombre tenía un cuerpo lleno de pecado. Es la misma persona, la persona vieja. El viejo hombre fue crucificado y destruido. El pecado en nosotros fue destruido también por Cristo Jesús. Fíjense, le dije ahorita que el pecado en nosotros fue destruido también. Si usted ha estado esclavizado toda su vida en una celda, encadenado, todo su cuerpo encadenado, y usted no se mueve y no lo deja y está encadenada, y yo vengo y le digo a esa persona, a usted, Cristo vino y cortó todas esas cadenas, y usted se queda, ¿qué tanto creemos la palabra de Dios? ¿Creemos la palabra de Dios? Ese es el otro problema. Cuando no aceptamos la palabra de Dios, cuando esa palabra de Dios no permanece en nuestras mentes y no permanece en nuestro corazón, la próxima vez que leamos la Biblia va a ser un poquito más difícil de poder recibir la palabra. ¿Cómo viene la fe, hermanos? La fe viene por el oír, y oír ¿qué? La palabra de Dios. Cuando usted lee la palabra de Dios, su ser espiritual está escuchando la palabra de Dios. El discípulo verdadero, ya para terminar, sabe que ya no somos esclavos del pecado. La persona que no ha nacido de nuevo todavía tiene el viejo hombre, y en el cuerpo del viejo hombre está lleno de pecado y no puede más que solo vivir en el pecado y ser esclavos del pecado. Hermanos, lo que Jesús quiere decirle a usted esta mañana, y me lo está diciendo a mí también, es que ¿qué vamos a hacer con su palabra? Hay dos opciones. Podemos permanecer un discípulo superficial, que viene, oímos la palabra de Dios y sale por otro oído. Ya sabemos que ellos no van a permanecer en la casa de Dios. Pero si queremos ser verdaderamente su discípulo, vamos a escuchar la palabra.
Vamos a dejar que permanezca en nosotros. Esto es lo que Dios le quiere decir a usted esta mañana. Estas no son mis palabras. Estas son las palabras de Dios. Esto es lo que Dios le está diciendo a usted y me está diciendo a mí. Solo porque yo tengo este privilegio de compartir la palabra con ustedes, no quiere decir que yo estoy libre de pecado. No, yo sé quién soy. Y yo sé que necesito a Dios. Y usted también lo necesita.